Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo les va? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ya hemos acumulado bastante material y ya tenemos incluso varias tareas, 3 tareas y varios cuestionarios. Entonces, no sé si podemos aprovechar ahorita el principio de la clase para ver si tienen alguna duda. Les recuerdo que el cuestionario se cierra el viernes, el próximo viernes. Ya Juan Carlos está calificando la tarea 2. En cuanto tenga la retroalimentación, pues se las enviamos. Y la tarea 3, bueno, para empezar la tarea 2, sí, lo que pasaba es que ayer la hora de apertura de la tarea era a las 10 de la mañana de ayer. Entonces, espero que ya no hayan tenido problema para abrirla. Perdón, la tarea 3. No sé si tuvieron algún problema, pero creo que ya se puede visualizar y ya la pueden trabajar para entregar el próximo lunes. ¿Sí? Profesor, Sí, dime. sigue sin aparecerme en la tarea 3. A mí tampoco me aparece. Le pican ahí a la liga y ¿qué les dice? Nada más nos aparece la opción de subirla, pero no nos descarga un PDF ni nada donde podamos ver las preguntas, profe. Ajá. A ver, vamos a ver. Sí, no hay archivo disponible, profesor. Sí, vamos a ver. Ok, porque ayer hice la prueba. Permítanme un momentito. Estoy entrando al aula. Ok, entonces aquí no aparece ningún archivo. Bueno, les pido por favor que, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Les pido por favor que prueben ahorita, a ver si ya volví a subir el archivo. Ya, profe, ahora sí. Ok, Ya, maestro. perfecto, perfecto, disculpen. Entonces, bueno, ya es para trabajar y entregar el lunes. Ya no podemos posponer esas entregas porque ya se acerca la fecha del examen. Yo espero que el examen sea de este viernes que viene al otro, porque ya estamos en la semana 4. Entonces, eh, en principio, vamos a hacer el examen de este viernes al otro.
y va a abarcar justamente los temas de las primeras 3 tareas. Si acaso vamos a empezar el siguiente tema, que es teorema de Lagrange, pero de eso, si acaso solamente preguntaría algún concepto. Todo el examen se va a centrar en grupos, subgrupos cíclicos, grupos cíclicos. ¿Ok? Para que estudien básicamente los ejercicios de la tarea. A lo mejor algún ejercicio de la tarea es parte del examen, pero también pueden haber preguntas nuevas. Yo espero utilizar las 2 horas de la clase del viernes, repito, es de este viernes al otro, para que ustedes resuelvan el examen. Digo, tratando de que no se alargue, de que sea corto y de que a ustedes les dé tiempo de subir sus resultados. ¿Ok? Entonces, por eso, bueno, hay que estudiar todo lo que tenemos ahorita de material. Bueno, la clase de ayer fue bastante teórica. Recuerden que también tienen que ustedes estudiar la manera como argumentan las cosas, como demuestran, ¿verdad? Entonces, por eso es que soy detallado con las demostraciones, además de que son interesantes por sí mismas, sí trato de que ustedes se den cuenta cómo se argumenta de un paso al siguiente. Entonces, por eso tuvimos esa oportunidad la clase de ayer con estas proposiciones que estamos demostrando sobre grupos cíclicos. Entonces, las voy a repasar. No sé si tengan alguna duda ahorita, algún comentario sobre estos temas o sobre algunos otros temas que ustedes quieran comentar. Yo sí, profe. A mí me sigue sin quedarme claro cuándo, bueno, el por qué S3 no es un grupo cíclico. Ok, muy bien. Vamos, las preguntas que ustedes hacen son muy, muy importantes y muy interesantes porque abren la posibilidad de hablar de varios temas. Entonces, mira, ahí hay que poner atención a lo que es un grupo cíclico, lo que es un subgrupo cíclico y están involucradas también el concepto de potencias de un elemento, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que armar. Entonces, fíjate, S3, bueno, lo voy a decir así sin señalar la pizarra para que mentalmente nos lo imaginemos y recordemos, ¿no? Y estudiemos, repasemos las cosas. Entonces, S3, ¿qué es? Es el grupo de permutaciones. A ver, ayúdame a completar lo que estoy diciendo. No, no aparece tu nombre, entonces por eso no te llamo por tu nombre aquí. ¿Cómo te llamas? Oralia. Oralia, sí. A ver, acuérdame, ¿qué es S3? Es el grupo de permutaciones, ¿qué más? Ajá. ¿Qué significa S3? Es el grupo cuyos elementos son permutaciones. Reflexiones. Bueno, a ver, pero ¿cómo se define? En general, SN, porque eso es lo primero, hay que saber bien de qué consta el grupo correspondiente. Entonces, SN en general, ¿qué es? El grupo de permutaciones, ¿qué más? Nada más hay que completar la frase. Sobre un conjunto de n elementos, ¿no? ¿Sí? O sea, es el grupo de todas las permutaciones, que a su vez son funciones biyectivas, ¿verdad? Sobre un conjunto de n elementos. Entonces, ese 3 es el grupo de permutaciones sobre un conjunto de 3 elementos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esas permutaciones se representan como, dices tú, rotaciones y reflexiones sobre el triángulo equilátero, sobre los vértices del triángulo equilátero. Entonces, así es como lo representamos geométricamente, ¿no? Lo puedes representar así. Son rotaciones y reflexiones. Se incluye la identidad porque es no mover nada o bien rotar 2 veces el triángulo equilátero, ¿ok? Bueno, entonces tenemos 6 elementos y eso es por un lado. Ahora, por otro lado, la pregunta ¿es un grupo cíclico o no? Entonces hay que recordar qué cosa es un grupo cíclico. Entonces, ¿qué cosa es un grupo cíclico? También los demás pueden participar. Y así repasamos, ¿no? Las cosas. Así se vuelve también una clase de repaso. Entonces, a ver, díganme, ¿qué es un grupo cíclico? ¿Qué tiene que cumplir?
Que esté generado por un elemento Exactamente. en el grupo, ¿no? Exactamente, es exactamente lo que estás diciendo. Eso es precisamente lo que estás diciendo. Entonces, si queremos demostrar que es un grupo cíclico, tendríamos que encontrar un elemento que cumpla eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en este caso, tenemos la ventaja de que es un grupo finito y que son pocos elementos. Entonces, en ese caso, lo único que tendríamos que hacer, pues, es pasarle lista a cada uno de los elementos, que son pocos, son 6, y ver qué pasa con el subgrupo generado por ese elemento, ¿sí? Entonces, bueno, pues claro, para eso hay que acordarse qué significa el subgrupo generado por ese elemento, el subgrupo cíclico generado por ese elemento. Entonces, si yo tengo un elemento, ¿cómo construyo el subgrupo cíclico generado por ese elemento? ¿De qué consta ese subgrupo? Díganme. Debe de estar el neutro, Ajá, el inverso. ajá. Bueno, a ver, tú me estás dando las condiciones para hacer subgrupo, pero yo Ok. te pregunto, ¿qué significa el subgrupo generado por un elemento? Si yo tengo un elemento, como le llames, X, Y o Z, ¿cómo construyo el subgrupo generado por el elemento? ¿De qué consta? ¿De las qué del elemento? Los demás De las también. potencias del... Exacto, de las potencias. Entonces, si yo tengo un elemento, este simbolito que aparece en la pizarra, precisamente en esta proposición 1, este simbolito que está aquí, este, que está entre paréntesis triangulares, este que está entre paréntesis triangulares, este de aquí, eso es lo que representa el subgrupo generado por el elemento, o el subgrupo cíclico, si quieren añadir la palabra cíclico para recalcar que es un subgrupo cíclico de G. Entonces, ese consta, por definición, consta de todas las potencias de X. ¿Ok? Entonces, repasemos. Si queremos demostrar que G es cíclico, y tenemos la facilidad de pasarle lista a todos los elementos de G, pues simplemente le pasamos lista a los 6 elementos y vemos qué cosa es el subgrupo cíclico, es decir, qué cosas son las potencias, ¿sí? Entonces, tomas todos los 6 elementos del grupo S3 y vas generando su subgrupo, ¿sí? Que fue exactamente lo que hicimos aquí atrás. Ajá, ahí está S3. Entonces, estos son los 6 elementos, ¿sí? Rotación, identidad, rotación para un lado, rotación para el otro lado, reflexión respecto al vértice 1, reflexión respecto al vértice 2, reflexión respecto al vértice 3. Y entonces lo que hacemos es, para cada elemento, considerar el subgrupo generado, ¿sí? Entonces, este nada más genero la propia identidad. Con este genero estos 3, ¿ok? Estos 3 son las potencias de este, ¿sí? Eso debe quedar claro. Con este genero también estos 3. Estos 3 son las potencias de este, ¿ok? Con este genero nada más este y el neutro. Con este igual genero nada más este y el neutro. Eso debe ir quedando claro, ¿sí? Y con este genero este mismo y el neutro. Sí, sí queda claro por qué las potencias las vamos ubicando, pues porque hay que entender qué cosas son los elementos, ¿no? Entonces, si tienes una rotación, ¿qué significa la rotación 2 veces, la rotación 3 veces? Y ya con eso ya generaste todo, ¿verdad? Ajá, ¿sí está claro? Sí. Ok, entonces en ninguno de los 6 casos, obtenemos todo ese 3. ¿Ok? Por eso decía ayer, nos quedamos cortos. Cuando generamos con el neutro, pues nos quedamos muy cortos. Cuando generamos con este, también nos quedamos cortos, porque no podemos abarcar estas 3. Nada más abarcamos estos 3 elementos. ¿Ok? Cuando generamos con una reflexión, nos quedamos muy cortos también, porque nada más obtenemos estos 2 elementos, nos faltan otros 4. Entonces, para que el grupo sea cíclico, en este caso S3, tendría que estar generado por un elemento, pero no hay posibilidad. Ya le pasamos lista a todos los elementos y ninguno nos sirvió. Entonces ya eso demuestra que S3 no es cíclico. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí, sí, ya me quedó claro ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, y cuando ustedes escriban sus tareas o en el examen,
hay que ser así de exhaustivos, ¿no? No importan que sientan que se están pasando de minuciosos, así simplemente eso. Y con ese argumento está perfectamente claro, no hay duda, ¿sí? Ok, muy bien. Otra pregunta que tengan por ahí sobre algún tema, algún problema. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Al momento no, profe. Bueno, entonces fíjense, vamos a repasar las proposiciones que tenemos, porque son proposiciones sobre grupos cíclicos, ¿sí? Proposición 1, lo que dice, fíjense, en pocas palabras, esto que estoy presentando aquí en la pantalla, lo que dice es que otra vez la misma situación. Tengo un grupo grande, cualquiera que sea, un grupo arbitrario, y tomo un elemento, le llamo X, un elemento arbitrario del grupo G. Con ese elemento genero el subgrupo cíclico con ese elemento, es decir, son todas las potencias. Bueno, resulta que ese subgrupo cíclico es el más pequeño que tiene a X como elemento. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Por qué? Porque en general, si yo tengo una familia de subconjuntos, la intersección pues es el más pequeño de los subconjuntos que están contenidos en todos, ¿verdad? Sí, eso es en general, eso es teoría de conjuntos. Si ustedes intersectan dos conjuntos nada más, pueden empezar con dos conjuntos, intersectan A con B, que es lo que tengo aquí en la nota, ¿verdad? Aquí en esta pizarra, si se fijan, aquí puse el caso primero de dos elementos, ¿no? Entonces, este subconjunto A intersección B tiene la propiedad de que está contenido tanto en A como en B, ¿de acuerdo? Entonces, una propiedad que tiene la intersección, pues es que es un subconjunto que a la vez está contenido en A y B. Bueno, en general, si tengo la intersección, este subconjunto está contenido en todos los de la familia que estoy intersectando. ¿Sale? Entonces, aquí el decir que el subgrupo cíclico es la intersección de todos los subgrupos que tienen a X, pues quiere decir que está contenido, por ser la intersección, está contenido en todos los H's que tienen la propiedad de tener a X como elemento. ¿Sí? Porque eso pasa en general. En general, la intersección de una familia de subconjuntos es un subconjunto que está contenido en todos los que estoy intersectando. ¿De acuerdo? No nada más se queden en dos conjuntos. Puede ser una familia arbitraria, incluso una familia infinita, de cualquier cardinalidad, no importa. Si tengo una familia de subconjuntos, la intersección es uno que está contenido en todos. ¿Por qué? Pues porque los elementos de esta intersección están en cualquiera alfa. Pues porque así se define, ¿verdad? ¿Qué tengo que demostrar para que, o cómo me convenzo de que esto está contenido en esto? Pues que todo elemento de aquí está acá, pero eso es por la propia definición, ¿sí? Así directamente. Entonces, que esto sea la intersección me dice precisamente que está contenido en todos los subconjuntos, son subgrupos que tienen a X como elemento. Es decir, es el menor de todos estos, porque también cumple la propiedad de ser subgrupo, mismo, el conjunto de todas las potencias de X, es un subgrupo y tiene a X como elemento, ¿sí? De hecho, así demostramos la proposición, ¿verdad? La demostramos de ida y vuelta. Pero como les digo, lo primero es explicarse a sí mismos qué significa el enunciado, qué dice el enunciado. Entonces, por eso puse el dibujo aquí, ¿verdad? Aquí ustedes la intersección es la intersección de todos los que tienen a X como elemento. Pero sí toman en cuenta a todos los que tengan a X como elemento. Los intersectan, les da algo muy chiquito que tiene a X como elemento y que sigue siendo un subgrupo, ¿verdad? Por ahí demostraron en la tarea que la intersección de subgrupos es subgrupo, ¿sí? No sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, hay una forma única de hacerlo, pues hay una forma que es la que utilizamos todo el tiempo, es justamente repasar las tres condiciones. Entonces, ¿por qué cuando intersectan un montón de subgrupos siguen teniendo subgrupos? Siguen teniendo un subgrupo, pues porque tiene al neutro, porque es cerrada la operación, en este caso la notación multiplicativa, y porque tiene a todos los inversos, ¿sí?
Entonces, es un subgrupo, la intersección, y en este caso coincide con justamente el subgrupo formado por todas las potencias de X. Entonces, esa es la primera proposición. Hay que ver, hay que entender lo que dice y hay que entender la demostración, ¿sí? Es muy importante esto. También recalco en eso porque así estudian la argumentación que les sirve para otros ejercicios, ¿sí? Cómo se escriben las cosas. Si es muy larga la demostración, es bueno decir, bueno, ahora me paro aquí y voy a demostrar esto. Le pueden poner afirmación o pueden ponerlo, como yo lo estoy poniendo aquí, lo estoy subrayando y le estoy poniendo 2 puntos para presentar que lo que voy a hacer de aquí en adelante, de aquí a acá, en esta parte, es justamente demostrar esto, ¿sí? Es una contención, entonces, entonces es lo que voy a argumentar de aquí a acá, ¿ok? Lo que voy a argumentar de aquí a acá. Incluso aquí estoy repitiendo lo mismo para que esté bien claro que aquí ya acabé de demostrar esto, ¿ok? Entonces eso hay que repasarlo. Bueno, esa fue la proposición 1. Me van diciendo si tienen preguntas, ¿eh? Esto nada más fue un comentario, así como presentamos el subgrupo generado por, por un conjunto arbitrario, entonces también hay una proposición análoga que diría que el subgrupo generado por un conjunto arbitrario, que se acuerdan que no solamente está formado por las potencias de los elementos, sino por todos los productos de cualquier longitud de potencias de elementos de ahí. Bueno, pues ese resulta ser también la intersección de todos los subgrupos que contienen, contienen a este conjunto, ¿no? Entonces eso también es parte de la tarea que van a entregar y simplemente pues hay que trasladar la demostración anterior. Luego en la proposición 2, entonces proposición 1, el subgrupo cíclico es el menor que está contenido, que el menor de todos los subgrupos, el menor de todos los subgrupos que tienen a X como elemento. La proposición 2 es más sencilla, el enunciado, ¿no? Dice que si yo tomo un grupo cíclico, todo subgrupo es también un grupo cíclico, ¿sí? Todo subgrupo de un grupo cíclico también es cíclico y recuerden que eso apareció en la tarea 2. Fue el último ejercicio de la tarea 2. Y ¿cómo se demostraba eso? Pues copiando, trasladando la demostración de que si considerando que Z es un grupo cíclico, que todos los subgrupos de Z son de la forma NZ. Entonces ahí estamos demostrando precisamente que los subgrupos de Z son cíclicos y que están generados precisamente por N. Entonces, la demostración de esta proposición la hicimos y utilizamos precisamente el principio del buen orden. Nada más comencé la demostración para que ustedes la completaran. Y de hecho, pues debieron haberlo hecho así en la tarea. Aquí, después de esto, o sea, cuando afirman que h es igual a x a la n0, recuerden que aquí lo que hay que hacer para ver que todo subgrupo de un cíclico es cíclico, entonces hay que considerar un grupo cíclico arbitrario. En el momento en que saben que es cíclico, ya lo pueden escribir como el generado por X. Esto significa el generado por X. Y luego tomar un subgrupo arbitrario y ver que ese subgrupo también es cíclico. Entonces, para eso hay que encontrar el elemento adecuado, el elemento que genere al subgrupo. Como los elementos de G son puras potencias de X, entonces lo que hay que buscar es la potencia adecuada de X que genera H. De todas las potencias que tenemos aquí en G, ahí están todas las potencias, entonces, ¿cuál es la potencia que genera H? Entonces, para encontrar esa potencia, simplemente encontramos el menor exponente positivo, aquí está el menor exponente positivo, tal que la potencia correspondiente está en H. Ese es la pista, ¿verdad? Eso es lo importante. Ese es el ingrediente principal. Es la potencia que ustedes construyen con el menor exponente positivo, de tal manera que esto esté en H. Eso es lo que va a generar a H, ¿sí? Y entonces, lo único que tienen que hacer es doble contención, igual que cuando hicimos la demostración con los enteros, y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, primero demuestran esta contención, que es la más fácil,
pues que todo elemento de aquí está en H, pues sí, porque este elemento está en H, y los demás elementos de aquí que son potencias de este, ¿no? Acuérdense que el que está generando es X a la N0, entonces los elementos de este subgrupo pues son de la forma X a la N0 a la K, ¿verdad? O sea, son potencias de este. Pero eso pues vuelve a estar en H porque H es un subgrupo. Ahí se utiliza la hipótesis de que es un subgrupo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Me siguen? Este ejercicio lo hago a propósito de no escribir lo que estoy diciendo, para que ustedes me sigan mentalmente y puedan ejercitar la imaginación y puedan ustedes mismos sacar las argumentaciones, ¿sí? Esto lo estoy haciendo a propósito. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿O quieren que explique otra vez algo? La contención inversa, pues es usando el algoritmo de la división, ¿verdad? La contención inversa es tomar un elemento arbitrario de H, pero ese elemento de H es elemento de G, entonces es de la forma X a la N. Ahí ya estoy utilizando que estamos adentro de un grupo cíclico, entonces todo elemento de H es de la forma X a la N. Entonces lo que tengo que hacer es que esta potencia es hacer ver que esta potencia es una potencia de este, ¿sí? Es decir, en otras palabras, se reduce a que el exponente que yo considere aquí, si esto es X a la N, el exponente que yo considere aquí es un múltiplo de N0. Es decir, caemos exactamente en el mismo caso de los enteros, porque en el caso de los enteros, acuérdense que lo que demostramos es que todo elemento de H, si es un subgrupo de los enteros, es un múltiplo de N0. Entonces aquí es exactamente lo mismo que vamos a demostrar, nada más que en vez del elemento es el exponente, porque el exponente es entero. Entonces el exponente es el que demostramos que es un múltiplo de N0 y eso lo hacemos con el algoritmo de la división. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Eso es la demostración de la proposición 2. Luego la proposición 3, pues es también muy fácil porque dice que todo grupo cíclico es abeliano automáticamente, ¿sí? No es como S3. Bueno, incluso esto podrían argumentarlo para demostrar que S3 no es cíclico, ¿verdad? Hace rato comentamos cómo de la definición demostraríamos que S3 no es cíclico, pasándole lista a todos los elementos y viendo que no nos alcanzan para abarcar a todo el grupo, pero también podríamos decir, bueno, usando esta proposición 3, todo grupo cíclico es abeliano, sabemos que ese 3 no es abeliano, entonces no puede ser cíclico, ¿verdad? Porque si fuera cíclico, sería abeliano, puesto que esta proposición 3 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque la demostramos, ahí está la demostración, y esta demostración sí es muy cortita, muy sencilla, porque echa mano de la ley de los exponentes. Entonces, el truco nada más es aquí que podemos intercambiar las dos potencias. ¿Por qué? Pues porque los exponentes conmutan respecto a la suma. ¿Por qué? Porque son enteros. Y ya en los números enteros ya sabemos que los números enteros son un grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, proposición 3 y luego la proposición 4. La proposición 4 es en la que nos quedamos. ¿Sí? La proposición 4 nos dice que nos da una condición, como se dice, necesaria y suficiente para que el grupo cíclico sea finito. Aquí estamos partiendo de un grupo cíclico. Esa es la hipótesis general. Entonces, tenemos un grupo cíclico. ¿Cuándo podemos decir que ese grupo es finito? Pues la manera de verificarlo es ver que una de las potencias del generador, porque cuando decimos que un grupo es cíclico, pues ya automáticamente estamos pensando en un generador que es este elemento X. Entonces, el grupo va a ser finito precisamente en el caso de que alguna potencia con exponente positivo me dé el neutro. Eso es todo lo que tengo que verificar, ¿ok? ¿Sí? Y es sí y solo sí. Eso es lo que dice la proposición 4. Entonces, esas son las 4 proposiciones que llevamos. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Hasta aquí comentarios? ¿No? ¿No hay comentarios?
Bueno, la demostración de esta proposición número 4 sí es interesante también, porque de ahí vamos a seguir comentando para otras proposiciones. ¿Ok? Todavía nos quedan algunas proposiciones, van a ser 6 proposiciones. Entonces, ¿cómo se demostró esto? A ver, vamos a repasar. Entonces, primero supusimos que G es finito. Recuerden que este sí solo sí es como si aquí dijera doble implicación. ¿Sí? Entonces, tendría que demostrar que de esta hipótesis obtengo esto y viceversa. De esta hipótesis obtengo esto. Entonces, primero suponer que G es finito. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí que un grupo cíclico sea finito implica que las potencias se repiten. Porque si no se repitieran, entonces yo podría considerar esta descripción desglosada y si no se repitieran, querría decir que tengo una infinidad de elementos, ¿verdad? Porque ahí tengo en esa descripción los elementos están descritos con base en sus exponentes. Sus exponentes son enteros, tengo una infinidad de exponentes. Decir que todas las potencias con distintos exponentes son distintas, pues es decir que el grupo es infinito. Entonces, por contrapuesta, ¿qué quiere decir la contrapuesta? A ver, la contrapuesta de P implica Q es que no Q implica no P, ¿ok? Esa es la negación. Entonces, si tengo que, si las potencias fueran distintas, el grupo sería infinito. Por lo tanto, si el grupo es finito, entonces quiere decir que las potencias no son todas distintas. Es decir, que hay dos potencias que coinciden a pesar de que sus exponentes son distintos. ¿Sí está claro esto que estoy diciendo, esta argumentación? Sí, profesor. Dime. ¿Sí? Digo que sí, sí quedó claro. Perfecto. Entonces, nuevamente, si el grupo es finito, entonces dos potencias forzosamente coinciden, aunque los exponentes sean distintos. ¿Por qué? Pues por contrapuesta, ¿verdad? Si no fuera así, es decir, si todas las potencias fueran distintas, entonces el grupo sería infinito. ¿Ok? Esa es la clave de la argumentación. En el momento en que yo tengo dos potencias con exponentes distintos, ahí están los exponentes distintos, que son iguales, ya de ahí ya puedo proseguir mis pasos algebraicos, ¿ok? Pero este primer paso, esta primera argumentación es clave, es crucial. Lo siguiente, entonces, de esta igualdad, que es lo que habíamos comentado, de esta igualdad, lo que hago, pues, es despejar el 1, como quien dice, es decir, pasar del otro lado esta potencia, la potencia menor, vamos a decir, porque estoy suponiendo que son distintos los exponentes, entonces a fuerza alguno de los dos es mayor que el otro. Bueno, entonces multiplico por x a la menos m de los dos lados. Si yo tengo aquí una igualdad de elementos, entonces si este elemento es igual a este, entonces este por x a la menos m es igual a este por x a la menos m, pues porque son los mismos elementos. Entonces si yo multiplico ese mismo elemento por x a la menos m, pues obtengo lo mismo. Con la ventaja de que aquí, de este lado, ya tengo el neutro, porque ya sé por las leyes de los exponentes que x a la menos m es el inverso de x a la m. Entonces esto me da el neutro y aquí puedo usar también ley de los exponentes. Esto me queda x a la resta, x a la n menos m, donde n menos m es un exponente positivo. Observen que ahí sí conviene tomar de restarle al mayor, restarle al menor, para que el exponente me salga positivo. Porque precisamente es lo que me piden demostrar. ¿Demostrar qué cosa? Que hay una potencia de x con exponente positivo que me da el neutro. Y ya lo demostramos. Hasta ahí ya llegamos. ¿Sí? Es muy importante que ustedes en sus argumentos se den cuenta, pues cuando ya llegaron, ya no hay que hacer nada más, ya están demostrando que hay una potencia con exponente positivo que me da el neutro. Es lo que ya me habían pedido demostrar. ¿Bien? Ok, ¿hasta aquí preguntas? ¿Sí? Es suficiente con eso, esa parte, esa implicación. Ahora podemos ir a la implicación de regreso, ¿sí?
La implicación de regreso es ahora, supongo que existe una potencia con exponente positivo que me dé el neutro. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que el grupo es finito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que como esta dio 1, cuando yo elevé el generador a la n me dio 1, entonces lo que vamos a demostrar es que basta considerar las potencias con exponente desde 0 hasta n menos 1. O sea, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado, etcétera, hasta x a la n menos 1. De hecho, x a la n ya me vuelve a dar 1. Yo sé que x a la 0 es 1, pero x a la n me vuelve a dar 1. ¿Sí? O bien, si quieren, pueden empezar desde x a la 1, x a la 2, hasta x a la n. Es exactamente lo mismo, porque x a la n es el 1, es el neutro. Entonces, lo que afirmamos, eso lo tenemos que demostrar, pero afirmamos que G ya está abarcado por esas n potencias. Son un número finito de potencias. ¿De dónde saqué la n? Ah, pues la n era la hipótesis, era el exponente con el cual esta potencia da el neutro. De ahí sacamos la n. Entonces, con esa n, la afirmación es que el grupo consta de estas n potencias. Es decir, que aquí están todas las potencias, ¿sí? ¿Sí está bien? ¿Sí me siguen? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Todo Bien, claro. muy bien. Entonces, si yo afirmo que G consta de estas n potencias, de esta infinidad, bueno, primero es fácil, puesto que lo estoy diciendo, que estas son potencias, ¿no? Pues estas son algunas potencias en principio, por lo tanto, estas por supuesto que están en el generado por X, que es G. Entonces, esta contención es obvia. ¿Por qué es obvia? Porque todo elemento de aquí es elemento de acá, son potencias. Entonces, la realmente interesante es esta contención. Porque esta contención lo que me va a decir es que todas las potencias de X están incluidas aquí. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, X a la 228. Sí, lo que pasa es que no está aquí escrito X a la 228, pero el resultado de calcular esa potencia va a estar aquí, ¿ok? ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar una potencia arbitraria. Aquí tomamos x a la m, arbitrario, arbitrario. Quiere decir, el exponente, no hay ninguna restricción. El exponente es cualquier número entero. Puede ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Entonces, ahora viene la herramienta poderosa, el algoritmo de la división. Fíjense cómo se ha usado el algoritmo de la división en muchos ejercicios de la tarea y en muchos resultados que hemos usado en clase. ¿Qué me dice el algoritmo de la división? Es justamente lo que me permite dividir, hacer la división, famosa división con casita que tengo aquí ilustrada. La división donde está el de adentro, que es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Pero en realidad, como se escribe formalmente, es el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo, ¿sí? Si ustedes hacen esta división con casita, pues entonces lo que dice es que M es igual a NQ, M es igual a NQ más el residuo. Y el residuo es un número que está entre 0 y n, fíjense bien. Esta es una clave importante. El residuo que ustedes obtienen aquí al dividir está entre 0 y n. Puede ser 0, ¿verdad? ¿Por qué puede ser 0? Pues porque la división podría ser exacta, ¿sí? O sea, podríamos haber tomado de pura casualidad pues un múltiplo de n, ¿ok? Acuérdense de dónde sale la n, ¿eh? No se les olvide que la n ya está en esta parte definida. Ya nos olvidamos qué letras usamos de aquí para atrás. Ya estamos en esta implicación. En esta implicación empezamos con la descripción de esta n que está aquí, ¿ok? Entonces, esa n tiene una cierta descripción que es esto. Es una potencia que me da el 1, ¿ok? Y entonces, ahora cuando tomo una potencia arbitraria, puede ser que de casualidad esta m me dé un múltiplo de n. Puede ser eso, ¿sí? Pero puede ser que no. Puede ser que cuando divida m entre n me dé un residuo positivo. Bueno, pero todas esas posibilidades están abarcadas aquí. Aquí está abarcado todo absolutamente. Lo que sí es que el residuo está entre 0 y n. Bueno, entonces cuando yo considero la potencia x a la m,
pues nada más sustituyo el exponente con NQ más R, utilizo las leyes de los exponentes, utilizo la hipótesis que X a la N es igual a 1, si se fijan en cada paso, miren, fíjense cómo aquí separamos los dos factores, ley de los exponentes, y aquí este factor lo escribimos otra vez con otra ley de los exponentes como X a la N a la Q, y ahí utilizamos que X a la N es el 1. Y entonces nada más me queda X a la R. Y entonces esto me da la clave, junto con el algoritmo de la división, que es el que se utiliza a nivel de exponentes. Fíjense cómo los enteros ahí están interviniendo porque juegan el papel de los exponentes, aunque esté en un grupo arbitrario. Los elementos del grupo arbitrario son las potencias, pero los exponentes son números enteros. Entonces, ahí estoy usando las propiedades de los números enteros para concluir a través de esta cadena de igualdades, de toda esta cadena de igualdades, que la potencia arbitraria que tomé en realidad es de la forma X a la R, donde el exponente está entre 0 y n. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente lo que quería demostrar, que todas las potencias están incluidas en este conjunto. Y ahí ya acaba la demostración. Ahí demostramos que el grupo es finito. ¿Sí? Preguntas, por favor. Hasta aquí. Díganme, por favor, si todo está claro o hay alguna pregunta que hacer, porque ese mismo argumento, esa misma... Profe, bueno, solo en una duda. Cuando no es finito, ¿cómo se dice? Ok, vamos a seguir hablando de eso, precisamente. Déjame terminar con el caso finito, porque aquí hay todavía algunas cosas que comentar y luego nos vamos a comentar el caso infinito, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Sí, está bien. Fíjate, aquí lo que terminamos de comentar la clase ayer es que yo les pregunté, en este momento les pregunté cuántos elementos tiene G, ¿sí? Y entonces me dijeron, tiene N. ¿Por qué son N? Pues porque aquí están, ¿verdad? Aquí ya llegamos a que G es de esta forma. Entonces, pues nada más cuento las potencias. Entonces puedo empezar desde 0, 1 hasta n-1, pues son n elementos, ¿sí? Pero entonces yo como abogado del diablo les dije, pues no, fíjense que podrían ser menos. Ahora, eso sí, no pueden ser más de n, ¿sí? Aquí, si quieren, vamos a ir poniendo esta observación. Aquí podemos decir, en esto, ¿no? En esto podemos decir que, ojo, la cardinalidad de G, que ya vamos a acostumbrarnos a usar nuestro nuevo concepto, que es el orden, ¿sí? El orden de G, ya lo definimos la clase de ayer, y no es más que la cardinalidad de un grupo. ¿Cuál es el orden de un grupo? Pregunta, ¿cuál es el orden de un grupo? Respuesta, es simplemente la cardinalidad. Es el número de elementos que tiene. Y sí puede ser infinito, en cuyo caso nada más ponemos el símbolo infinito, o puede ser finito. Entonces, aquí en este caso, el orden de G, lo que sí sabemos es que es menor o igual que n. Pero, eso es una anotación, pero podrían ser menos, ¿ok? ¿Por qué podrían ser menos? Porque podrían repetirse ahí otra vez las potencias, ¿sí? Nada me garantiza, aquí en este caso, que podría ser que X a la R1, así como usé la letra R por lo del residuo, podría ser que X a la R1 sea igual a X a la R2, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a recordar, aquí recordar que el orden de G es simplemente la cardinalidad de G, y el orden de un elemento es el orden del subgrupo generado por el elemento. ¿Ok? Estas son definiciones, es decir, yo podría ponerle 2 puntitos a esta igualdad, nada más para recalcar que son definiciones. ¿Cómo se define el orden de un grupo? Esto es para un grupo y esto es para un elemento. Y el concepto que estamos definiendo aquí es el de orden.
Entonces hay que tener cuidado porque el concepto de orden se utiliza tanto para grupo como para elemento. La misma palabra orden se utiliza para grupo o para elemento, ¿sí? Está muy relacionado. ¿Por qué? Porque el orden de un elemento es el orden del grupo generado por el elemento. ¿Ok? Entonces esto sería la cardinalidad, el gatito es el número de elementos, la cardinalidad de este grupo, ¿sí? Ok, entonces eso nos lleva a la siguiente proposición. Bueno, más que proposición es una observación. Aquí entonces vamos a ponerlo como una observación. Déjenme entonces seguir comentando aquí. Vamos a poner aquí una nota importante. Entonces, si X es un elemento de G y el orden de X es finito, entonces el orden de X es finito. Vamos a llamarle al orden de X. Déjenme hacer esto un poquito más para acá. Vamos a hacer el orden de X, vamos a suponer que es igual a N. Bueno, ya me quedó muy apretado aquí. Si el orden de X es finito, el orden de X se llama N es finito, entonces N es el menor entero positivo con la propiedad de que X a la N es igual a 1. Entonces, la diferencia aquí respecto a lo que había hecho arriba es que estoy recalcando, estoy añadiendo la palabra menor. Si ustedes en esta demostración al final, aquí suponen no solamente que es una potencia que me da 1, ¿sí? Que es el caso cuando el grupo cíclico es finito. Es una potencia que me da 1, sino que agrego la condición de que sea el menor exponente positivo, tal que la potencia de 1, entonces ahí sí vamos a obtener, en este caso, ahí sí vamos a obtener, si n es el menor entero positivo, tal que X a la N es igual a 1, entonces en la descripción de G como, perdón, aquí, déjenme borrar esto, en la descripción que había hecho de G como X a la 0, X a la 1, hasta X a la N menos 1, aquí no se pueden repetir las potencias. ¿Ok? A ver si está claro eso. Porque, ¿qué pasaría si se repiten las potencias? Pues en ese caso, tendría otra vez la situación X a la K igual a X a la L con K mayor que L, digamos, y por lo tanto X a la K menos L sería igual a 1 con 0 menor que K menos L, menor estrictamente que N. Fíjense, si yo resto aquí dos exponentes que están entre 0 y N, son estrictamente menores que N, pero si yo resto dos exponentes, ese número me va a quedar también menor que N, y esto sería una contradicción. O sea, habría encontrado un exponente más pequeño que contradiría el hecho de que es el menor entero positivo. Estoy suponiendo que es el más pequeño, tal que X a la N es igual a 1, y entonces ahí no se pueden repetir las potencias. Entonces,
en efecto, en este caso, por lo tanto, en este caso, en esta situación, lo que tenemos es que el orden de G, ahí no solamente afirmamos que es menor o igual que N, sino que ahí sí es exactamente N. ¿Sí? El orden de G es exactamente N. Ahí sí contamos todas las potencias que tiene G aquí adentro. Aquí están todas las potencias y tenemos la garantía de que no se repiten, de que son distintas. Entonces, efectivamente son N. ¿Sí? No es que puedan ser más chicas, son N. Entonces, ¿de dónde ya podemos ahora sí garantizar que son exactamente N? Porque estamos suponiendo no solamente que la potencia a la N es igual a 1, no solamente eso, sino que es la menor con esa propiedad. Es el menor exponente. Tiene que ser el menor exponente positivo, tal que sucede eso. ¿Ok? Entonces, eso es una afinación de este caso cuando sí podemos encontrar una potencia tal que, una potencia que da 1 con un entero positivo, y si afinamos el hecho de que sea el menor con la propiedad, entonces llegamos exactamente al orden del grupo cíclico, exactamente llegamos a contar el número de elementos que tiene el grupo cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a los ejemplos. Vamos a volver a los ejemplos. Bueno, miren, aquí tengo el cubo de Rubik. A ver, aquí voy a poner la cámara. Fíjense, ¿se acuerdan ahí del cubo de Rubik? ¿Ok? Entonces, fíjense, sí, aquí todos ven la cara verde. Esta cara verde que es parte del cubo de Rubik, recuerden que los elementos del grupo que están aquí, según el cuestionario que teníamos, recuerden cuáles eran los elementos. Los elementos eran justamente eran los movimientos que podíamos hacer con el cubo, ¿cierto? Entonces, un elemento pues podría ser rotar dos caras. Eso es una sola permutación. Eso es un elemento del grupo que a su vez es una permutación tanto de las esquinas como de los elementos que están en medio. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan nada más en esta rotación, entonces esto es un elemento del grupo porque mueve a estas 4 esquinas y a estos 4 del medio, mueve a 4 pedacitos del cubo de Rubik, perdón, a 8 pedacitos, son 4 esquinas y 4 medios, vamos a decirle así. Es una permutación, a todos los demás los deja fijos, nada más mueve a esos 8, ¿sí? Pero si yo vuelvo a aplicarla y vuelvo a aplicarla y vuelvo a aplicarla, es decir, si elevo a la cuarta potencia ese elemento, llámenle tau, por ejemplo, o llámenle rho de rotación, entonces rho a la 1, rho a la 2, rho a la 3 y rho a la 4 vuelve al neutro. El neutro es no hacer nada. Entonces, eso quiere decir que rho es un elemento del grupo, del cubo de Rubik, que es de orden 4, ¿sí? Su subgrupo generado por rho tiene 4 elementos, que son rho cuadrada, rho cúbica y rho cuarta, que es la identidad. Son 4 elementos. Entonces, podemos decir que ese elemento que es rho tiene orden 4, ¿sí? Y noten ustedes que 4 es la menor potencia tal que al aplicar rho tal número de veces vuelvo al neutro. Por supuesto que rho a la 8 también es el neutro, ¿sí? Y rho a la 12 también es el neutro y rho a la 16 también es el neutro. ¿De acuerdo? Todas esas potencias dan el neutro también, pero la menor, la que tiene el menor exponente es rho a la cuarta potencia. ¿Sí está clara la situación? Y eso lo pueden ustedes visualizar en cualquier grupo cíclico finito. Obviamente estamos hablando de los grupos finitos porque en los grupos finitos son aquellos donde justamente existe un ciclo, existe un ciclo que regresa al neutro.
A lo mejor si este cubo fuera de otra forma, poligonal, ¿no? Si fuera un polígono, en vez de ser un cuadrado, fuera un polígono de n lados, pues entonces ρ a la n sería el neutro. Pero también ρ a la 2n, ρ a la 3n, ρ a la 4n. Pero el más pequeño de todos los exponentes sería n, porque serían n lados, un polígono de n lados. Entonces, en ese sentido, lo que escribimos ahorita hace rato es que el orden del subgrupo generado por un elemento es el menor exponente positivo que tal que la potencia regresa al neutro. ¿Ok? ¿Se entiende? Preguntas. Muy bien, ¿preguntas? No, profe, quedó claro con el ejemplo. Gracias. Ok. Y así ustedes pueden considerar los demás ejemplos. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Por aquí tengo un ejemplo en matrices. A ver, vamos a ver un ejemplo de matrices. Fíjense, aquí está. Bueno, entonces nada más para anotar, aquí ejemplos. Nada más vamos a poner número 1. Si ρ es una rotación de una cara de Rubik, vamos a llamarle así, Rubik, entonces el orden de ρ es igual a 4, ρ a la cuarta potencia es igual a 1 y 4 es el menor positivo con tal propiedad. ¿Ok? Nada más hablamos de positivos. Porque también, por supuesto, ρ a la 8 es igual a 1 y también ρ a la 12 y ρ a la 16. Es decir, todos los exponentes que son múltiplos de 4 vuelven otra vez al ciclo. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, vamos a considerar la matriz A, que sea 0, 1, menos 1, 0. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que esta matriz está no solamente en GL, sino en SL2? ¿Sí? Porque si ustedes calculan el determinante, ¿cuánto les queda? Les queda 0 por 0 es 0 y menos 1 es 1. ¿Ok? Esto simplemente lo justificamos diciendo el determinante de A es igual a 1, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver qué cosa es A cuadrada. A cuadrada es multiplicar la matriz por sí misma. Ahí estamos utilizando la multiplicación de matrices, ¿no? Pues a ver, vamos a calcular. Es este producto punto, acuérdense que es el renglón, producto punto, la columna, ¿no? Entonces, aquí me da, aquí me equivoqué. A ver, ¿qué me da? Me da menos 1, luego me da 0. A ver, ustedes checan, a ver si no me equivoco. Me da menos 1, me da 0, luego acá me da 0 y aquí me da menos 1. ¿Sí estuvo bien? ¿Correcto? Sí. Okay, ahora vamos a hacer A cúbica. A cúbica sería A cuadrada por A. Es decir, el resultado que ya había obtenido, menos 1, 0, 0, menos 1. Y ahora lo multiplico por A, que es 0, 1, menos 1, 0. ¿Ok? Y entonces otra vez aquí me da 0, 0. Luego me da menos 1, luego me da 1 y luego me da 0. ¿Vamos bien? A ver, chéquenlo, porque si me equivoco, entonces no me va a salir. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a guardar esta tercera potencia. La vamos a copiar para ponerla en la siguiente hoja.
porque en la siguiente hoja, entonces ahora vamos a calcular A cuarta. A a la cuarta pues sería A cúbica por A. ¿Sí? Y ahora me acuerdo que A cúbica pues es esto. Es la que había calculado. Es la que había calculado. Y luego A es esta matriz de aquí. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcular A a la cuarta, que sería multiplicar A cúbica por A. Fíjense ustedes que aquí estamos usando la definición de potencia. ¿Se acuerdan que recursivamente así se definió? A a la K más 1 es igual a la K por A. Ok, entonces esto, ¿ahora qué me va a quedar? Me va a quedar 0. No me queda 0. Perdón, aquí me queda Es 1. 1, ¿no, profesor? Es 1. Entonces este es 1. Luego el otro sí me queda 0, ¿verdad? Luego este me queda 0. Y este me queda 1. ¿Ok? Entonces ya me salió, ¿verdad? Pues a la cuarta es igual a 1. En el momento en que encuentro un exponente positivo, que además es el menor, ¿por qué es el menor? Porque los anteriores no dan 1. ¿Ok? A a la 1, pues no da 1, A al cuadrado. Bueno, ¿qué quiere decir 1? Es la matriz de identidad, ¿no? Pues A a la 1 no da la matriz de identidad, A al cuadrado no da la matriz de identidad, A al cubo no da la matriz de identidad, A a la cuarta sí da la matriz de identidad. Aquí si quieren le ponemos I de identidad. ¿Ok? Y 4 es el menor. El menor positivo, otra vez, el menor positivo con tal propiedad. Entonces concluimos, por lo tanto, que el orden del elemento A en SL2 es 4. ¿Sí? Dicho de otra forma, o sea, esto es exactamente lo mismo. Acuérdense, esto es exactamente lo mismo que decir el orden del subgrupo generado por A. ¿Sí? Es 4. Eso es nada más contar el número de elementos. Ahora, si yo quiero describir el subgrupo generado por A, entonces, pues basta poner la identidad, basta poner A cuadrada y A cúbica, porque A cuarta otra vez sería la identidad. Es decir, si yo quiero desglosar, si yo quiero describir totalmente cuál es este grupo, pues entonces lo escribo, ¿no? Sería esta matriz, luego A, que es 0, 1, menos 1, 0, luego A cuadrada, que es esta matriz de aquí, menos 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, menos 1, y luego finalmente A cúbica, que es la que tengo aquí, ¿verdad? Es 0, menos 1, 1, 0. Y luego cierro la llave y ahí ya tengo separados por comas los 4 elementos que son estas 4 potencias que ya representan a todas las potencias de A. Porque ¿qué me quedaría A quinta? ¿Cuánto me daría A quinta? O A la quinta potencia, ¿qué me queda? Sería A. A 2. Exacto, no sería A, ¿verdad? Porque A a la cuarta es la identidad. Si tú multiplicas por A, te queda A a la quinta igual a identidad por A. ¿Sí? Y así nos vamos, ¿verdad? A la sexta es A cuadrada, A la séptima es A cúbica, etcétera. A ver, ¿cuánto me daría A a la 228? ¿Cómo podría calcular eso rápidamente? ¿Qué haría yo? ¿Cómo le harían? Pues no creo que quieran hacer todas las potencias, ¿verdad? Es la identidad, profesor. ¿Es la identidad? A ver, díganme por qué. Enrique, dime por qué, argumentame. Porque si el orden es 4, Ajá, entonces
yo dividiría 228 entre 4. Perfecto. 228 sí es múltiplo del 4. Ok. 228 entre 4 es 5 por 4, 20. 2, bajo el 8. 4 por 7, 28. Y me da residuo 0, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, muy bien. Eso me dice que esto es lo mismo que A cuarta, que es igual a el neutro, ¿verdad? Porque es múltiplo de 4. Incluso ustedes pueden ponerlo así, ¿no? Esto es A cuarta a la 57, que es lo que obtuvimos aquí, ¿no? Es A cuarta a la 57, pues esto es la identidad a la 57, es decir, es la identidad, ¿sale? Noten ustedes que aunque hubieran tenido aquí un residuo, digo, aquí yo le atiné a múltiplo de 4, pero si hubieran tenido aquí un residuo, pues hacen exactamente lo mismo y les queda A elevado al residuo, que fue justamente el argumento que usamos en nuestra proposición anterior. ¿Se fijan? Entonces, es curioso cómo en dos grupos totalmente distintos, en principio, un grupo de permutaciones que además está ahí escondido en el cubo de Rubik, y un grupo, el grupo grande, el grupo donde estoy trabajando aquí es infinito, porque son todas las matrices de 2 por 2 con determinante 1. Pero adentro de ese grupo grande, que es el de las matrices, está el subgrupo generado por el elemento. Ese subgrupo sí es finito y tiene orden 4. Ese subgrupo formado por estas 4 matrices concretas específicas es un subgrupo que se comporta exactamente igual como el subgrupo generado por esta rotación. ¿Se fijan? Aunque sean elementos totalmente de características totalmente distintas en contextos totalmente distintos, pero yo puedo asociar biunívocamente cada elemento de estos 4 con cada una de estas matrices y se comportan exactamente igual. Hay un elemento que genera a todos los demás. ¿Sí está claro esa situación? ¿Ok? Y nuevamente, hay un exponente que es el menor, es el mínimo positivo, tal que la potencia da el neutro, pero puede haber potencias más grandes que den el neutro. Y aquí lo que estamos observando es que las potencias que dan el neutro son justamente múltiplos, ¿verdad? Múltiplos del menor entero positivo, ¿ok? Y eso entonces lo vamos a escribir de manera general. Bueno, a ver, con estos ejemplos espero que haya quedado más claro, pero díganme si hay alguna otra pregunta. Entonces, la proposición, nos habíamos quedado en la proposición 4, entonces vamos a la proposición 5. Ok, la proposición 5. Entonces, vamos a considerar cualquier grupo, un grupo y un elemento del grupo. Si n es mayor que 0, es tal que x a la n es el neutro, entonces el orden de x va a dividir a n. O en otras palabras, n es un múltiplo de x, que es justamente lo que hemos observado en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Las potencias, si un elemento tiene orden finito, fíjense que aquí el contexto es un poquito distinto de las proposiciones anteriores, porque las proposiciones anteriores, por ejemplo, la proposición 4, partíamos de un grupo cíclico, es decir, partíamos de que el grupo estaba generado por un elemento.
Pero aquí vamos a suponer, como en el caso de las matrices, que tenemos un grupo cualquiera y nos fijamos en un elemento. Y ese elemento va a generar un subgrupo que va a estar adentro del grupo y por la hipótesis que tengo en este caso, ese subgrupo va a ser finito, como en el caso de estas 4 matrices que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, si yo tomo un grupo arbitrario y un elemento que cumple, que hay una potencia que da 1 con un exponente positivo, aquí noten ustedes que nos fijamos en los exponentes positivos porque no necesitamos, no hay necesidad de considerar los negativos, ¿sí? Puesto que si una potencia con un exponente negativo me da 1, pues también da 1 con el exponente positivo correspondiente, ¿verdad? Porque simplemente saco el inverso. Si un elemento es el neutro, pues su inverso también es el neutro, ¿verdad? Entonces, por eso nada más nos fijamos del lado positivo. Es lo único que necesitamos. Entonces, si descubrimos una potencia que me da el neutro, seguro que es un múltiplo del orden de X. ¿Ok? ¿Cómo vamos a demostrar eso en general? Bueno, pues usamos el algoritmo de la división. A ver cómo lo escribiríamos. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo comenzarían a escribir esta demostración? Bueno, siempre podemos repetir los datos, ¿no? Es decir, dados el grupo G y X en G. ¿Ok? Y luego, ¿cómo le sigo? También está dado, ¿qué cosa? Está dado X a la N es igual a 1. Y N mayor que 0, tal que X a la N es igual a 1. Es decir, empiezo casi copiando la hipótesis. Esa es mi hipótesis. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo que llamarle, si quieren le puedo llamar al orden de X de alguna forma. Le puedo llamar N0, como para indicar que es algo más específico, el orden de X. Le puedo llamar como quiero, le puedo llamar M, si quieren ustedes. ¿Sí? Vamos a llamarle N0, al orden de X. ¿Ok? ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que N es un múltiplo de N0, o bien que N0 divide a N. Entonces, cada vez que tenga que demostrar eso, es la misma técnica, es usar el algoritmo de la división. Entonces, por el algoritmo de la división, si quieren me puedo ayudar con la casita, es decir, ¿qué voy a dividir? Voy a dividir N, porque es el que quiero ver que es múltiplo, ¿no? Lo voy a dividir entre N0 y voy a obtener un cociente y un residuo, ¿sí? O directamente escribo el grande, el que quiero ver que es múltiplo, es N0 por un cociente más un residuo, donde el residuo está entre 0 y el divisor, que es N0. ¿Ok? Aquí, siempre que yo quiera demostrar que es un múltiplo, la afirmación debe ser que el residuo es igual a 0. Es la misma técnica que otras ocasiones, ¿verdad? ¿Sí vamos bien? ¿Qué seguiría? A ver, díganme ustedes cuál es el siguiente paso. Esta película ya la vimos muchas veces, entonces, ¿cuál es la siguiente escena de la película? La escena anterior fue escribir el algoritmo de la división y pretender que el residuo sea 0. Entonces, ¿qué hacemos para demostrar que el residuo es 0? Suponer que es mayor a 0 y llegará a una contradicción. Exactamente, es la misma técnica. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, el siguiente paso es, supongamos, que R es mayor que 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, pues lo que tenemos como hipótesis es justamente que X a la N es igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? X a la N es igual a 1, 1 es igual a X a la N.
Entonces, en vez de n vamos a poner n0q más r. X a la n0 por q más r. Y otra vez la misma historia, ¿verdad? Esto lo vamos a poner como x a la n0 a la q por x a la r. ¿Están de acuerdo que puedo hacer eso? Esto lo puedo justificar diciendo por leyes de exponentes. ¿Ok? Con la ventaja de que x a la n0, ¿cuánto me va a dar? ¿Y por qué? A ver, vamos a ver acá qué cosa era n0. Era el orden de x, ¿sí? Del orden de x ya hace varias cosas. El orden de x, a ver qué cosa era el orden de x, por definición, es el orden del subgrupo cíclico generado por x, es decir, es el número de potencias que tiene x efectivas, pero también es el menor entero positivo cuya potencia da 1, ¿cierto? Es decir, ya puedo usar, porque eso ya lo vimos acá, ¿verdad? Justamente. Es la nota que está acá, fíjense. El orden de x, si el orden de x era n, es el menor entero positivo tal que da 1, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo escribir esto como 1 a la q por x a la r, es decir, esto es x a la r, ¿sí? Entonces, llegamos, es decir, que x a la r me da 1, ¿no? Aquí partimos del 1 al revés porque era x a la n y aquí pudimos sustituir por el algoritmo de la división. Llegamos aquí, x a la r es igual a 1 con r es un positivo y estamos suponiendo que es estrictamente menor que n. Es una contradicción con que n0, esto es n0, ¿verdad? Perdón, estamos dividiendo entre n0. Que n0 es el menor positivo con tal propiedad. ¿Ok? ¿Sí se entiende la contradicción? La contradicción es que si el residuo fuera positivo, estaríamos encontrando un exponente más pequeño, tal que al elevarse x a la r me da el neutro, me da el neutro. Y por lo tanto, esa contradicción me lleva a concluimos que R es igual a 0 y por tanto N0 divide a N. O bien N es un múltiplo de N0. Fíjense, aquí dividí N entre N0, entonces la afirmación era correcta, R es 0, el residuo es 0, quiere decir que N es múltiplo de N0, o bien al revés, ¿verdad? N0 divide a N. Es lo que significa esta rayita, ¿verdad? Que es un divisor exacto de N. ¿Ok? Entonces, eso ya demuestra, N0 era el orden de X, ¿no? Entonces, esto ya termina nuestra demostración. Aquí ya podemos ponerle fin de la demostración, ¿verdad? ¿Ok? A ver, entonces, recapitulando, ¿qué dice la proposición? Que si ustedes encuentran una potencia de un elemento que da el neutro, eso me lleva a que el orden del elemento es finito, ¿sí? Automáticamente. ¿Por qué? Porque eso me decía la proposición anterior, ¿no? Me decía, el subgrupo cíclico debe ser finito, pero no solo eso, sino que el orden de ese subgrupo o el orden de un elemento, ya sé que es el menor con la propiedad, pero no solamente es el menor, esto me da más información, no solamente es el menor, sino que es un divisor exacto. ¿Sale? De la misma forma como 4 es un divisor exacto de 8, de 12, de 16, de todas las potencias que me dan el neutro, en este caso. O en el caso de las matrices. El orden era 4 también y es divisor de todos los exponentes cuyas potencias me dan el neutro. ¿Sí? Bueno, esa es la proposición número 5. ¿Preguntas?
Ok, vamos a la proposición número 6, ya vamos terminando. Vamos a la proposición 6. Ok, entonces, otra vez vamos a tomar el contexto de un grupo. Vamos a considerar un elemento, sea X en G. Vamos a suponer que es de orden finito. De orden finito. Y vamos a tomar una potencia de X. Le vamos a llamar Y. Entonces, el orden de esa potencia va a dividir al orden de X. ¿Ok? Si quieren ustedes en nuestro ejemplo, si teníamos que A era 1, 1, 1, no, 0, 1, menos 1, 0, o sea, nuestra matriz de hace rato, era 0, 1, menos 1, 0. ¿Ok? Y le llamo B a la 25. Entonces, el orden de A a la 25 va a dividir al orden de A, es decir, a 4. En el ejemplo ya sabemos que es 4. Entonces, el orden de A a la 25 seguro es un divisor de 4. O sea, puede ser 4 mismo, ¿verdad? Pero también puede ser 2, puede ser de orden 2, o puede ser de orden 1. De orden 1, pues es lo mismo a decir que es la identidad. ¿Sí? Claro que ustedes ya saben, por el truco de hace rato, a qué potencia sería igual a la 25, ¿no? Y de hecho eso nos da la pista de cómo demostrar esta proposición, que es exactamente la misma situación. ¿Sí? 25, si lo dividimos entre 4, nos da 4 por 6, 24, nos da residuo 1. ¿Ok? Es decir, que esta potencia a la 25 es lo mismo que A, ¿verdad? A la 25 es lo mismo que A la 1. Ajá. Entonces, quiere decir que el orden va a ser 4. Entonces, en este caso, el orden de A a la 25 es 4, pero habrá otros casos, por ejemplo, el orden de A cuadrada, pues es 2, ¿verdad? Y así el orden de A una potencia que deje residuo 2, ese orden de esa potencia va a ser 2. Y en general, el orden de cualquier potencia de un elemento es lo que dice aquí, ¿verdad? El orden de cualquier potencia de un elemento va a dividir al orden del elemento. Claro que ahí estamos suponiendo que que X es de orden finito, porque si no, no tiene sentido la divisibilidad. ¿Sí? La divisibilidad, recuerden que es una relación entre números enteros, y por lo tanto, ahí estoy suponiendo que el orden de X es un entero. Bueno, de hecho es un entero positivo, ¿cierto? Ok, entonces, simplemente, ¿cómo vamos a demostrar esto? Entonces, por un lado, como les digo, es saber qué dice la proposición y por lo tanto después saber aplicar, ¿no? Con esto ya tenemos que el orden de cualquier potencia de un elemento va a ser un divisor del orden del elemento. Y ahora vamos a ver cómo se demuestra esto. Entonces, demostración. Siempre recuerden que conviene comenzar por otra vez asentar los datos, dados el grupo G y X en G, y Y es igual a X a la M. Vamos a suponer que N es el orden de X. Ahora le voy a llamar
n, al orden de x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que el orden de y es igual al orden de x? Bueno, pues una manera pues es como ya hemos estado aprendiendo. Si queremos demostrar que un número es divisor de otro, pues entonces aplicamos el algoritmo de la división. ¿Sí? Entonces dividimos el orden de x entre el orden de y. Podríamos hacer eso, pero mejor, más directo, hay que también aprender a usar lo que ya tenemos, lo que ya demostramos, pues sea la proposición anterior. La proposición anterior nos dice que en qué casos el orden de x divide a n. ¿Sí? Para demostrar que el orden de x divide a otro número, lo único que tengo que demostrar es elevar x a la n. Entonces, fíjense, aquí tengo que demostrar que el orden de y divide al orden de x. Por lo tanto, por la proposición anterior, a ver, vamos a ponerlo aquí, por la proposición 5, que es la anterior, basta demostrar que si yo elevo y a la orden de x, sí, ya a la orden de x o ya a la n, ¿no? Como quieran ustedes ponerlo, esto me da 1. A ver si están de acuerdo. Con eso ya estaría mucho más fácil porque estaría utilizando la proposición anterior. Nuevamente me regreso a la proposición anterior. La proposición anterior dice que si tú quieres llegar a la conclusión de que el orden de un elemento divide a un número, lo único que tienes que hacer es elevar el elemento al número. Entonces, por eso aquí voy a elevar y a este número, que le llame n, ¿verdad? Y en efecto, bueno, vamos a hacer este cálculo, ¿no? A ver si aquí todavía me cabe. En efecto, ¿qué cosa sería y a la n? Bueno, y era x a la m, ¿verdad? Entonces esto es x a la m a la n. Pero esto, por ley de los exponentes, es x a la m por n, que lo puedo reescribir, ¿están ustedes de acuerdo? Como x a la n a la m. Entonces simplemente conmuté aquí los enteros que están aquí. Entonces, pues claro que esto va a ser x a la n, es x a la orden de x, pues eso ya es 1, y a la m, pues me da 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya demostramos que y a la n es igual a 1, ya nada más concluimos, pero ya llegamos a lo que queríamos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez pongo aquí por la proposición 5, concluimos que el orden de y divide a n, que es a lo que queríamos llegar, porque n era justamente el orden de x, ¿no? Es decir, el orden de y es igual al orden de x. Y entonces eso ya concluye la demostración. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como corolario, fíjense, vamos a poner el corolario porque ya es inmediato el corolario. Si G es un grupo cíclico, finito, y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G. ¿Ok? A ver, ¿por qué es un corolario? Nada más vamos a decirlo. Tomen ustedes un grupo cíclico finito, está generado por un elemento, digamos X. Tomen ustedes un subgrupo arbitrario H. Entonces, ese subgrupo también es cíclico, ¿verdad? De hecho, está generado por una potencia de X, ¿sí? Entonces caemos en el caso anterior. O sea, si tenemos el subgrupo H, va a estar generado por un elemento de esta forma. El subgrupo H va a ser generado por Y. Y el orden de H va a ser el orden de Y, el orden de G va a ser el orden de X, y por eso obtenemos esta conclusión, ¿no? A ver, vamos a
a escribirla para que quede más claro. Entonces aquí, demostración. Si G es un cíclico generado por X y H es un subgrupo de G, entonces ya sabemos que H está generado por Y, porque ya tenemos esta proposición que dice que el subgrupo, cualquier subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, y la Y pues tiene que ser una potencia de X. Entonces, por la proposición anterior, el orden de Y divide al orden de X. ¿Y eso qué quiere decir? Eso dice que el orden de Y es H precisamente. Quedamos que el orden del elemento que genera coincide con el orden del grupo generado. Entonces el orden de H divide al orden de X. El orden de X pues es el orden de G. Y ya llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por lo que respecta a grupos cíclicos finitos. Si se fijan, ahorita tenemos más información sobre los grupos cíclicos finitos, porque, y aquí es donde ya comento también en parte lo que me preguntaban hace rato de los grupos cíclicos infinitos. Entonces, estas 6 proposiciones, bueno, de hecho, la primera es para los 2 tipos de grupos cíclicos. La primera proposición, ¿se acuerdan que era el menor subgrupo que tenía como elemento a X? Eso es para grupos finitos o infinitos, ¿verdad? Pero de la proposición 2 en adelante, bueno, y también algunas otras también eran para ambos grupos, ¿no? Es decir, la de que todo subgrupo de un grupo cíclico es para ambos tipos de grupos, que todo grupo cíclico es abeliano es para ambos tipos de grupos, y ya a partir de la proposición 4 ya nos centramos en los grupos finitos y tenemos más información. Entonces, les sugiero que repasen todas estas proposiciones. Y por un lado, entonces, tenemos esta información sobre grupos cíclicos finitos, porque ahí es donde tiene sentido hablar de divisibilidad. Ahí empezamos a hablar de divisibilidad, de que un número es múltiplo del otro, y eso solamente tiene sentido cuando estamos en el caso finito. Ahora, en el caso infinito, ¿qué sucede? De alguna manera es más sencillo, porque en el caso infinito no tenemos esta situación de que volvamos al neutro con una potencia. Precisamente la proposición que vimos, una de las que vimos, me dice en qué caso el grupo es finito. El grupo es finito, estoy hablando de un grupo cíclico, cuando hay una potencia que regresa al neutro. Entonces, quiere decir que el grupo es infinito cuando ninguna potencia regresa al neutro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las potencias son distintas. Si ustedes las enumeran, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, nunca van a llegar al neutro, y por lo tanto todas esas potencias son distintas. Entonces el grupo cíclico infinito, para escribirlo, se va a ver exactamente igual, bueno, muy parecido al grupo de los enteros. Es decir, aquí vamos a poner la nota. Ojo. Entonces, si G es un grupo cíclico infinito, entonces se tiene la descripción donde G, que es el grupo cíclico generado por X, es esta descripción infinita, ¿verdad? X a la menos 2, X a la menos 1, X a la 0, que es el neutro, X cuadrada. Se tiene esta descripción, donde todas las infinitas potencias son distintas, ¿verdad? Son distintas. Es decir, no hay posibilidad de que dos potencias sean iguales, porque en ese momento, como ya argumentamos antes, regresaríamos al neutro.
Y ya sabemos que en un grupo infinito no regresamos al neutro. Entonces, este grupo cíclico infinito va a ser, todavía no usamos esta notación, pero podemos decir que es muy parecido a los enteros. Entonces vamos a decir que hay un isomorfismo. Es un concepto que vamos a ver más adelante en el grupo, pero que es un concepto que me dice que dos grupos, aunque sean de naturaleza distinta, aunque sus elementos tengan características muy distintas, son esencialmente el mismo porque se comportan igual. Así como les dije que la cara de Rubik se comportaba igual que las potencias de la matriz de 2×2, eso querría decir que son isomorfos, como grupos finitos. Entonces, en este caso de un grupo cíclico infinito, resulta ser isomorfo a los enteros. Se comporta exactamente igual que los enteros. ¿Ok? Por eso les decía que solamente hay dos tipos de grupos cíclicos, unos como los enteros y otros como los ZNs, porque exactamente así se comportan los ZNs. Como vimos, así lo describimos, como un círculo de un número finito de números, que cuando yo elevo el generador, bueno, en este caso son múltiplos, regreso otra vez al neutro, ¿ok? Y así son todos los cíclicos finitos, isomorfos. Muy bien, entonces, de hecho, con eso terminamos el tema de grupos cíclicos. El viernes ya empezaríamos con esta última proposición que tenemos aquí. Bueno, este último corolario es justamente lo que nos lleva, es un paso hacia el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange dice exactamente esto mismo, pero sin la hipótesis de ser cíclico, sino para cualquier grupo finito. Cualquier grupo finito. Es decir, si nosotros quitamos esta hipótesis, nada más quitamos esta palabra, cíclico, ya tendríamos aquí el teorema de Lagrange. En este caso lo que obtuvimos es un caso particular del teorema de Lagrange, pero eso es lo que dice el teorema de Lagrange. Entonces eso naturalmente nos lleva al siguiente tema. Y con esto cerraríamos aquí el tema de grupos cíclicos y ya pueden estudiar todo el material con sus tareas, sus cuestionarios. Y esto, hasta aquí llegaría los temas del primer examen. ¿De acuerdo? Que repito, para los que llegaron tarde, que la intención es que el examen sea de este viernes que viene hasta el otro. Bien, y abarcaría estos temas hasta aquí. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Ya se resolvió el problema de la tarea 3, ya volví a cargar el archivo, entonces ya se ve. Y bueno, pues si no tienen alguna pregunta, nos vemos el viernes a las 10. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿No hay comentarios? Buen día. Muy bien. Que les vaya bien. Buen día. Buen día, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.